Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a otro espacio, a una videoclase, una masterclass, una de mis favoritas, debo decirlo, en este espacio de crianza sexualmente consciente. Como siempre les comento, a mí no me gusta hablar sola de estos temas, porque además hay una riqueza y hay una cosa muy preciosa cuando uno comparte opiniones, espacios y experiencia. Les debía a mi querida comunidad y a mis familias de crianza sexualmente consciente un contenido dedicado a la primera menstruación, que se llama menarquia, que es el primer sangrado, que es como, bueno, ese portal, ¿verdad? Maravilloso, ya Cristina nos va a contar mejor que yo, marca un antes y un después. El antes y el después, no solamente de las mujeres, por cierto, que son quienes de alguna manera expresan y manifiestan esto biológicamente, yo creo que a todo nivel, porque inclusive, y aquí les voy a contar esta historia, cuando uno habla de educación sexual infantil, como en esa versión clásica, anticuada ya a esta altura, bueno, la clase arrancaba justamente cuando en el grupo de ese salón, porque más en los colegios, ya venía por allí, ya empezaba a dar señales una que otra muchachita o niña o mujer en la clase que venía pronto la menstruación. Entonces, hasta allí nos define tanto este evento precioso. En esta oportunidad me acompaña Cristina Olivero, queridísima, muy respetada además y admirada con todo el trabajo que hace. Ella es dula, ella es además terapeuta menstrual y comienzan a entender que hay cualquier cantidad de personas especializadas en este tema y que no cualquier profesional que hable de salud sexual puede o tiene el mejor discurso, y también guía de sabiduría matriz. Mi querida Cristina, yo te abrazo así fuerte y Qué te dejo este rico. micrófono para que tú nos cuentes todo lo que a esta altura uno pudiera, quisiera, tendría. Déjame anotar lápiz y papel, por favor, ubiquen, porque les queremos dejar recursos útiles. ¿Cómo estás? Ay, sí, qué rico, agradecida contigo que me permitas este espacio, súper honrada y me encanta que cada vez hayamos más personas hablando de esto, ¿no? Porque en definitiva ha sido un tema tabú durante toda la vida. Yo me acuerdo cuando yo personalmente no tuve ese problema, porque mi mamá era de esas personas que en su época fue muy criticada y fue llamada como liberal porque me hablaba con claridad sobre sexualidad, sobre genitalidad, sobre qué es la menstruación, ¿no? Pero recuerdo que una tía mía que era súper En conservadora, el otro extremo, ajá. que no entiendo por qué ser conservador tiene que ver con decir mentiras acerca de nuestra naturaleza, ¿no? Que eso es algo Ujú. importante y no tiene por qué hablar con honestidad sobre nuestra verdad fisiológica, ser algo rebelde o algo grosero o algo atrevido, ¿no? Sencillamente Sí. es nuestra verdadera naturaleza y Ujú. así es como se llama y funciona. Me acuerdo que mi tía le decía a mis sobrinitas, les decía que la menstruación era algo que les iba a empezar a pasar en las manos, porque ellas empezaron a Cuéntame llamar la más. atención, cómo es posible que hablaban de la regla, no es que Flanita tiene la regla, en Venezuela, para las que tú, Ajá, como los que no sean ajá. venezolanos, le dicen a la menstruación la regla, y Ujú. entonces todas decíamos, es que tengo la regla, o es que me va a venir la regla, escuchábamos eso y cuando mi primita empezó a preguntar qué es la regla, ella le empezó a contar que es que era algo que le iba a pasar en las manos, que era, lamentablemente a partir de después de eso iba a quedar embarazada, o sea, iba a tener que tener demasiado miedo. Entonces es como que ahorita lo que estamos viviendo es una época maravillosa que la información va a permitir que podamos crecer mucho más conectados con nuestro cuerpo, que podamos Ujú. crecer mucho más conscientes de cómo cuidar de nuestro cuerpo, ¿no? Porque al final casi todos los problemas, los desbalances o los Ujú. conflictos que surgen a la adulta, a la niña que se va a convertir en adulta, a nivel sexual, a nivel cognitivo, a nivel emocional, la mayoría tienen origen en desconexión de mí misma Total, y en desconocimiento de mí misma. No sé quién total. soy, no sé cómo cuidar de lo que soy. Entonces esto es Y me voy a maravilloso, permitir maravilloso. hacer aquí porque es así realmente, es decir, como ya, digamos, acompañando procesos psicoterapéuticos en el área de la sexualidad,
abordando esto como en la parte educativa con los más pequeños, y ya luego cuando me consigo a la de 40 o al de 40, 50 y 60, realmente cuando ya estamos hablando del dilema, o sea, el core del dilema tiene que ver es con ese niño o esa niña que, como dices tú, no es que estuvo expuesto a un material inadecuado, ni siquiera eso, es que no se le ofrecieron los recursos para poder comprender, y esto que estás diciendo, yo sé que la gente se espeluca y se pone como muy nerviosa, ay, menstruación, sexualidad, embarazo, pero ya va. Más allá de eso, este sistema, sobre todo en el cuerpo de las mujeres, sostiene y es el gran director de esta orquesta de otros órganos y funciones como seres humanos. Emociones, hormonas, pulmón, corazón, llámelo como quiera. O sea, todo se entrelaza. Entonces, es eso realmente. O sea, la invitación es no solamente a ver este momento para prepararla, para que vaya, no, sino que esto va labrando un camino que les prometo tendrá frutos en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Entonces, y es eso, es Sí, comprender nuestro cuerpo. Aquí no estamos de pornográficas, de groseras, no, esto es exactamente, cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra salud. Gracias, para mantenerme sana, para exactamente, desarrollarme sana. Entonces, es verdad, exactamente. hay un momento distinto, te lo decía antes de entrar a la grabación, quiero ser optimista, que realmente vamos a hacer como un giro, como un cambio en las próximas generaciones. Yo también quiero dar una anécdota. Yo siento que comienzo, ojalá comprender mejor, pero comienzo a integrar una información distinta y más útil para mi vida y para mi ciclo menstrual desde hace 4 años. Y tengo 20 años dedicada al tema de sexualidad. Y hace 4 años fue que yo comencé a escuchar un discurso diferente, un discurso que tiene más sentido y voy a esto, a la salud, al bienestar, a la Ujú. cotidianidad y algo que me sirva para mi día a día. La otra lectura que quizás compartimos a aquellos que se le dijo algo en relación a la menstruación era el síntoma, el malestar, la consecuencia no deseada, el riesgo, y eso fue lo que, tú me lo entregaron y me fui crecí. Hace 4 años apenas es que yo, wow, como dices tú, otro mundo. Entonces cuéntanos, Ujú. estas familias que quisieran de alguna manera hacerlo distinto, ¿qué cosas tendríamos que de alguna manera hacer o pensar o en casa con esta niña que, por cierto, espero yo que esta conversación, no sé si para ti es importante que sea antes del primer sangrado o justo Sí, esperamos que aparezca? ojalá, ¿Cómo es? Ajá. ojalá pueda ser antes, ¿no? Ojalá pueda ser antes porque en definitiva hay algo con la educación sexual, es que ahora es el momento de hablar de la educación sexual sin importar la edad que tenga, de acuerdo a la edad y al momento que esté viviendo tu bebé. O sea, Ujú, mi hija tiene 4 años, 5 años, ujú. y mi hija desde los 2 años que empezó a hablar y me ve menstruando, ella ya se pregunta desde los 2 años qué es la menstruación. ¿Por qué tú usas, ¿por qué tú usas pañal, mamá? Fue lo primero que Ujú. me preguntó cuando estaba A mí, chica, ¿no? Sebastián también acaba de cumplir 3 y me dijo, mamá, ¿y ese Ajá, pañal? Mamá, pañal. Y como, ¿qué es eso? Ah, sí, mamá, hay días, o sea, tiene 3 ajá. todavía. Pañal, pañal, es cierto, esto es un pañal para mamá. Ajá. ¿Por qué Sí, tienes está ese ahí. pañal? Ujú, Claro, ella ujú, vio eso, vio que uso copa menstrual y ella ya asocia su adultez con, cuando yo tenga uso, cuando yo use copa menstrual. O sea, ella ya ujú, asocia, ya eso es un tema, es imposible que algo que pasa siempre en nuestra vida nos llame la atención de nuestros hijos. Ojalá que podamos en casa empezar a darle información para que ese vacío y ese deseo de información no sea cubierto por ignorancia afuera de casa, ¿no? Entonces yo ujú, creo que en principio lo que tiene que pasar es que se eduque mamá. O sea, ok, mamá y papá, ojalá, bueno, si papá, o sea, es una familia donde no está mamá, a papá le ujú. toca aprender fisiología menstrual, porque no vamos a poder enseñar a nuestras hijas nada que nosotras no tengamos encuerpadas con nosotras, ¿no? De Eso es acuerdo. lo primero. Lo primero que Ujú, yo pienso y lo primero que transmito con madres en toda esta formación sobre las primeras menstruaciones es que mamá es quien da el ejemplo. No solo por ejemplo, sino también por fisiología. Y esto quiero aclarar esto antes de profundizar en los términos que voy a utilizar. Yo no estoy hablando de
arquetipos y de ideas espirituales. Mi información es basada netamente en fisiología y anatomía, o sea, es nuestra verdad fisiológica, así entendida por la ciencia y así entendida bajo mi propia autoobservación y Ujú. experimento, Sí, ¿no? en mi Que tú piel se dices, bueno, siente de esta forma. ajá, o Ajá. sea, y entonces por eso puedo comprobar que estas verdades tienen un sentido espiritual y energético. Y sí Ujú. podemos encontrar la espiritualidad o la parte sutil o la parte energética, y quiero que entiendan como espiritualidad, no algo religioso, sino como esto etérico, esto que involucra todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que hacemos, siempre tiene una dimensión energética sutil. Total. Ujú. Y el proceso de la menarquia es un proceso súper, súper, súper intenso a nivel psicosomático y a nivel espiritual. Entonces, lo primero es que mamá tenemos que reeducarnos, así como tú, yo tengo 35 años y yo empecé a escuchar de qué es en realidad la menstruación hace 7, 8 años, ¿no? Y hay mujeres a las que le doy educación menstrual que tienen 40, 50 años, que tienen 56 años, que dejaron de menstruar y se Ujú. enteraron que es la menstruación ya habiendo dejado de menstruar. Entonces es precioso que nos demos la oportunidad de mamá a acompañar este proceso desde el autoconocimiento, ¿no? Y va a ser una forma más consciente y más real de acompañar a la niña. Totalmente, porque además eso que estás planteando no solo lo planteo a los papás y a las mamás, es sobre cualquier tema de sexualidad, es decir, aquel tema que te sientes que te va a costar, lo importante es que tú te eduques, o sea, cuáles son para ti, tú entiendes qué es el proceso de la menstruación, tú estás, no digamos amiga, pero bueno, sí, ojalá, o sea, tienes una buena relación con tu menstruación, qué haces, qué hábitos tienes, antes, durante, después, cómo vives la vida, es decir, en la medida que yo me educo, me informo, comienzo a hacer conciencia de esto, definitivamente yo no me tengo que convertir en una experta, una sex coach o una educadora menstrual para hablarle a mi hija acerca de la menstruación, ni el caso papá o cualquier Exacto. otra figura. Pero lo importante es que si yo siento que a mí no me queda claro, yo de verdad todavía hoy dudo del fulano día 14, o yo no me queda claro si es que se va el óvulo en la sangre, o si, qué es lo que sangro, o sea, vamos, averigua eso, porque esa duda te va a resolver a ti muchos asuntos y luego, cuando le transmitas a ella, si llega el momento, allí va a estar. Es decir, te lo pregunto o no, eso que para ti todavía es como yo no soy experta en esto, como tú lo acabas de decir, tienes una vida menstruando, una vida viviendo Claro, y es un este tema súper proceso. fácil en el que nos Ujú, podemos volver expertas, porque es ujú. algo que es tu naturaleza y es algo que sucede en ti. Entonces es A abrir la partir de puerta, me encantó Cristina porque ni siquiera es, mira, llegó la hora, es abrir la puerta en el sentido figurativo y en el sentido concreto de dejar que el otro observe y que esto se manifieste de manera natural, natural. En la cotidianidad esto aparece. Ah, mamá, o sea, no te exactamente, quiero buscar en un libro, las personas en mi casa menstruan. Ah, ok. Es una referencia mucho más sólida para el niño o la niña que está claro. aprendiendo que lo que dice Y Google. pasa, exactamente, y pasa algo muy particular con nuestros procesos fisiológicos y sobre todo con nuestros procesos cíclicos femeninos, es que por fisiología y por aprendizaje ejemplar, por el ejemplo de las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, menstruamos con la historia de nuestro linaje. O sea, nosotras solemos menstruar como vimos menstruar a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a las mujeres en nuestro alrededor. Incluso si no las vimos, hay una marca en el linaje, un patrón que se repite en la forma de parir, en la forma de menstruar, en la forma de vivir la sexualidad. Entonces nosotras las madres y las mujeres que estamos tomando de cierta forma el control sobre nuestro libre albedrío para decidir cómo quiero vivir yo mis procesos fisiológicos, ¿no? Y esto se está notando en la forma de parir, en la forma de nacer también en la forma de menstruar. Y no importa si tú ya tienes 40, si tienes 35, si estás cerca a la menopausia, no importa. Es bellísimo que puedas reeducarte para resignificar este proceso, porque hay muchísimos mitos eh, en base
a esta verdad y nos ha hecho, usted sabe que nosotros vivimos en base a nuestras creencias y Ujú. formamos nuestras creencias en base a las historias que nos cuentan, a los cuentos que nos echan. Entonces, si tú estás chiquita y a ti te cuentan que menstruar duele, que menstruar es, que la sangre menstrual es cochina, que la sangre menstrual es desperdicio, Que te que incapacita, que no vas a poder hacer lo que incapacita. generalmente haces, físico, intelectual, bañarte, todavía se sostienen algunas ideas sobre o exceso de higiene, o sea, como esto viene a interrumpir mi dinámica, generándome como una pausa eterna para limpiarme, para cambiarme, no es algo como que va con el flow de mi día, o al Claro. contrario, no te bañes, no te sumerjas, no cabalgues, no trote, cuidado. Cuidado, estás enferma. Sí, Cuidado. está pasando algo mal, exacto. Cuando en realidad nuestra menstruación, y les quisiera entregar a ustedes un poquito de fisiología, ¿no? Anatomía, que tengan recursos. ¿Cómo le explico yo a mi hija qué es la menstruación? ¿Qué es la menstruación, mamá? Si tú ni siquiera sabes qué es la menstruación, ¿no? Muchas Ujú. veces tú preguntas en un círculo de mujeres de 40 años qué es la menstruación, como tú dices, es el óvulo, que no sé qué, es que no. En realidad, la menstruación es el tejido endometrial. El endometrio, nosotras la parte interna de nuestro útero, es una parte que está muy activa, que se renueva mes tras mes. Eso es lo que llamamos ciclo. El ciclo Ujú. menstrual es el proceso de baja la Ujú. menstruación, se Ujú. va la menstruación, ovulo, paso la ovulación, pasa mi ciclo premenstrual y vuelvo a menstruar. Eso es un ciclo. Desde el día 1, que es el día en el que baja la menstruación, hasta el día anterior que vuelve a bajar, ha sido un ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, así nosotras eh, no estemos pensando en quedar embarazadas, que es el tema con nuestras hijas que empiezan a ser cíclicas, ¿no? Y aquí quiero atajar otro de los mitos que nos ha hecho muchísimo daño en desconexión y nos ha desconectado muchísimo, que es el tema de que la única información que le dan a una niña que está a punto de menstruar es pendiente que ya puedes quedar embarazada. Sí, es Mucho la cuidado. esfera reproductiva desde el miedo, desde la angustia. Reproductiva. Angustia que Solamente. nos acompaña, Cristina, porque hablo con mujeres de 40 y 48, Por que nos siempre. acompaña hasta el último ciclo. O sea, Es ¿tú te imaginas increíble. vivir tu vida sexual desde el hola, mucho gusto, tengo esta posibilidad y se convierte en un martirio? O sea, yo siento que es uno de los temores que albergamos por mucho más tiempo, a lo largo de Ujú. toda nuestra... O sea, esto es dramático, porque así te mueves, así Claro, invitas, así vives, así amas, así recibes, así claro. ofreces. Entonces sí, la mirada es esta, reproductiva y absoluta. Y me encanta Y cuando dices el consciente. tema de la ovulación, porque yo también me enteré hace nada, hace 5 años, que, a ver, amiga, ¿no? 24 horas fértiles. O sea, en Sí, este exactamente. ciclo, uno dice, ¿por qué me dijeron que una sola vez y que mucho cuidado? A Y toda ver, la vida, y pasamos toda la vida temiendo a nuestra fertilidad. Y de adultas usamos el total. veneno de las hormonas Sí. anticonceptivas y nos hormonizamos porque es un pavor a mi fertilidad y entiendan que la fertilidad tiene una dimensión también energética y espiritual y que si no vivo mi fertilidad con placer y con seguridad, también eso afecta mis otras creaciones, porque no solamente creamos bebés. Total, lo Y productivo, todo, cuando todo, todo. Ujú. Claro, y cuando yo solo toco el tema de la dimensión reproductiva con una niña que está a punto de menstruar, tengan claro que le estoy inconscientemente diciendo, tú estás lista para tener relaciones sexuales, porque te bajó la menstruación. Y eso no es así. Una niña que acaba de empezar a menstruar es una niña que menstrua, ¿ok? No es una mujer, no está lista para quedar embarazada. Entonces es súper delicado, súper delicado. Yo hago círculos de niñas de menarquia y es súper revelador hacer círculos con niñas entre 8 a 12, 13 años, que Ujú. incluso han empezado a menstruar o que no, porque las niñas cuando hablan de sus miedos con respecto a la menarquia son cosas, por ejemplo, como yo me asusté muchísimo porque a mí me contó una amiga en el colegio que entonces ya yo estaba lista para empezar a hacer el amor. Y yo tengo miedo, yo no quiero empezar a hacer el amor. Ay, una amiguita del colegio le dijo, ya puedes empezar, ya estás lista, ya puedes empezar a tener relaciones sexuales. Y ella, que what the fuck, o sea, yo, perdón, la palabra, yo, Claro, lo que ¿no? quiero es
yo sigo siendo una niña, ¿sabes? Yo quiero seguir jugando con mis muñecas. Entonces esto puede entrar muy en conflicto con la niña. Entonces lo importante decirles es, si empiezas una nueva etapa, si ya estás en una transición de la niña a la jovencita, a la adolescente, y lo que comienza es tu etapa cíclica, porque los niños y las niñas son exactamente iguales hasta la menarquia y la espermaquia, porque a los varones también les sucede. Entonces, ¿qué es lo Ujú. que pasa en la menarquia? Porque empezamos a menstruar. Fisiológicamente viene un despertar hormonal. Quieren que entiendan que nuestro ciclo menstrual está orquestado y dirigido por hormonas protagonistas de este proceso que están en cierta forma en reposo para ciertas funciones, ¿no? Porque están con nosotras desde pequeñas, pero Exacto, no es cumpliendo... algo que me la cambiaron. Somos seres No. sexuales y sexuados desde que somos concebidos, es decir, en Ujú. barriga, hasta el día de nuestra muerte. Todo eso estaba allí, todos los elementos están puestos. No es que somos angelitos, no, 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 de toda la vida, pero se puede activar, se comienza a desarrollar, se potencia su capacidad, se manifiesta de otra manera a partir de ciertos hitos del desarrollo. Pero es importante porque lo vemos como, ¡oh! Mira, otra, no, no, es mi niña de tal edad, es fulanita de tal edad, pero sí es de alguna manera interesante entender que todo esto siempre ha estado allí y que de alguna Sí, forma es importante que incluso la niña entienda que esto no es como algo que pasé por una puerta y me pegaron, no, esto estuvo es en un mí y... proceso que viene sucediendo. Exacto. De allí, ¿por qué Claro, y tenemos que que... hablar de esto desde los 2, 3 años, desde que comienza? Porque desde allí le comenzamos a explicar que tiene igual que yo un órgano, que tiene igual que yo una... Ajá, Y ya entonces, y entonces así como ahí el brazo se está, estiró, ese órgano por dentro creció. Yo siento que, y luego de pasar por exactamente. la experiencia de embarazo y parto y posparto, yo creo que mucho, bueno, hay muchas variables, pero a mí me llama poderosamente la atención que somos como infantiles, o sea, además de desinformados, hay como un asunto infantil sobre nuestro cuerpo, es decir, sobre el útero en este caso y las mamas, me quedó clarísimo con el tema de la lactancia, es como que si tuviéramos la incapacidad de entender que esto es como una doble dimensión, este órgano tiene por un lado el componente erótico, pero por el Ajá, otro lado tiene el componente nutritivo. Y así entonces el total, útero, es decir, es como hay muchos órganos que pasado esta fase de transición, de iniciarnos en como cíclicas, eso comienzan a desarrollar otras funciones. Entonces, esto es como que si nos quedáramos solo con una y solo identifico esta y no somos capaces de integrar esta otra arista que está allí y somos así de poderosos, ¿no? Y de poderosas. totalmente, y de multidimensionales, o sea, a ver, así Exactamente. como amamos a a nuestros padres con un amor profundo, cero, con cero morbo, podemos amar profundamente a otro humano y querer besarlo, comerlo, morderlo, chuparlo, o sea, Claro. así de multidimensionales somos. Polifacéticos, exacto. Claro, Ahora, claro, Cristina, cuéntame, ajá, 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 ¿y ahí qué? y dejar de avergonzarnos de eso, ¿no? Ujú, Porque entonces hay mucho que yo creo que estoy segura que viene desde esa desinformación desde la infancia y desde ujú. ese tabú de hablar de los temas, que entonces somos adultos que no nos importa hablar de violencia o hablar de temas súper complejos, pero hablar de nuestras verdades fisiológicas es como, no, qué pena, o sea, no, Exacto. qué vergüenza. Ahora, quería mencionar algo que dijiste, y así como no nos convertimos en mujeres, ni mucho menos ahora lista para tener relaciones sexuales o lista para embarazarte, esta cosa de la ciclicidad también es algo que va progresivo, es decir, es normal, es saludable, está bien que quizás la niña menstrua un día, o sea, sangra un día y esto aparezca irregular, que este ciclo, así tal cual como lo tenemos, como me lo explicabas, era como concebida la adulta, ya este ciclo ya se maduró, ¿no? En el tiempo y puede establecer como esta forma perfecta, ¿no? Que aparece todas las veces. Pero cuando esto recién comienza, no es así de... O sea, al principio puede ser irregular en el Ajá. sentido de que puede comenzar, y esto implica varios factores que ya los vamos a Ujú. conversar, pero al principio puede ser irregular, sin embargo sucede todo, sucede menstruación, sucede ovulación, si es una niña que está sana,
en balance, va a tener menstruación, va a tener ovulación, porque esto es lo que o sea, está sucediendo, la menarquia está sucediendo el proceso porque inició este despertar hormonal. Entonces va a suceder todo, ¿ok? Y con este despertar hormonal, que son los cambios complejos, ¿no? Quiero que también esto es un tema que a mí me sorprende, que también me enteré después de mujer ya adulta y nos enteramos después de viejas, que también hemos luchado, hemos sido muy estigmatizadas las mujeres por ser hormonales, ¿no? La mujer hormonal, te va a venir la menstruación, entonces eres una loca, Estás en tus porque días. estás en tus días, incluso entre nosotras, ¿no? A esta le va a venir la regla, está tratando las cosas desde, anulando un poco la sabiduría que hay en este proceso. Hormonalmente, nuestras hormonas tienen una dimensión espiritual que nos permiten sentir la vida y que de todo este sagrado femenino del que hablamos hoy en día, que se está moviendo muchísimo esta corriente, habita de cierta forma en nuestro cuerpo a través de nuestras hormonas. Es decir, durante el ciclo, dependiendo de cada hormona que va a ser más o menos protagonista, dependiendo de la fase del ciclo en la que estoy, yo voy a tener un mood, yo voy a tener una libido, yo voy a tener un apetito, yo voy a tener una cantidad de Una energía energía, para hacer. exacto. Por ejemplo, si Calidad tú de estás en tu sueño, fase, digestión. exacto, por ejemplo, en tu fase, en la primera fase del ciclo, antes de la ovulación, que es la fase folicular de nuestro ciclo menstrual, nosotras nos sentimos mucho más enérgicas, mucho más creativas, tenemos mucha más energía para hacer un montón de cosas. En la siguiente fase, posovulatoria, que es la fase lútea, el cuerpo va mucho más al descanso, a ir más lento, tenemos un poquito más podemos decirlo, somos un poquito más estrictas con las cosas, ¿sabes? Mucho más tajante, por eso es que la sociedad no soporta a la mujer premenstrual, porque Claro. es una mujer que es honesta, que dice la verdad, que va al grano, entonces incluso nosotras mismas la hemos anulado porque no quiero escuchar todo el día a la que me está diciendo todo lo que estoy haciendo mal, ¿no? Sobre nuestro propio proceso. Entonces, este despertar hormonal con la niña no solo significa que ella va a empezar a menstruar y que ahora puede quedar embarazada, significa que ella ahora le va a empezar a doler el mundo. Por eso, adolescente, va a empezar a darse cuenta de la injusticia, va a empezar a darse cuenta de su poder, va a empezar a darse cuenta de su lugar, va a empezar a darse cuenta del dolor que hay en ella y del dolor que hay en su mundo, en su entorno, en el planeta. O sea, es es un momento sumamente intenso y complejo. También se despierta la libido y es algo natural. Si ya de por sí Sí, que no va en contra de los papás. sentimos, Esto tiene que establecer, tiene que arrancar, porque como decimos, no es la única esfera reproductiva, pero por diseño, el más así primitivo, como me lo decía en estos días un pediatra, me decía, hay amor, libido. se desarrollan y se destapa, y yo así como, pero ¿cómo? Me dice, es que eso está puesto en el cuerpo para eso, y yo, Claro. tienes Claro, razón, es como toda un la razón. perrito cuando somos mamíferos, y es como un perrito cuando le viene el celo, una perrita, o sea, Pero es literalmente, saludable, involuntario y como dices tú, es una orquesta sobre la cual nada más si estoy atenta y con el permiso me doy cuenta. No es que yo sí, ahora esta le dio por sacarme canas, no va de voluntariosa, no va de ahora yo nada, voy a poner patas para arriba esta casa, es que esto se me manifiesta, esto brota, esto aparece. exactamente, Ajá, exactamente, y porque la libido tiene una función anatómica y fisiológica, no solamente reproductiva, y esto es importante. Tiene una función en la salud del desarrollo del sistema reproductivo, en el salud del desarrollo del sistema cognitivo del ser que se está formando, en el desarrollo psicosomático de poder conectar y tejer heridas, conflictos internos, porque desde chiquito, y entonces con el despertar hormonal que sucede en la menarquia van a venir todo ese montón de cosas, todo ese montón de issues que si nosotras no estamos en conocimiento y estamos desde el tabú y estamos desde el juicio, ¿no? Que aparte, o sea, ¿por qué nos va a espantar que nuestro bebé, y esta pregunta también me la hago a mí misma, ¿no? Porque es muy cómico decirlo, pero no es lo claro. mismo llamar al diablo que el verlo llegar, ¿no? Cuando le Vivirlo, pasa a ajá. uno, claro. Y eh, ¿por qué si nosotros también hemos sentido deseo, también hemos sentido placer y no somos unos libertinos y no andamos por ahí
la vida loca, ¿no? Somos Entonces, buenos, somos buenas personas, somos exacto, buenos somos buenas ciudadanos. Y también personas. sentimos eso. Ajá, Claro, y igual. no andamos por ahí por la calle recostándolo en todos lados y entonces ya, eso es simplemente un proceso que va a suceder. Entonces, ¿cómo puedo acompañar ese proceso de despertar de tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Información, primero la verdad pura anatómica y fisiológica de lo que te está pasando. O sea, la menstruación es esto, la menstruación no es cochina, no es desperdicio, la menstruación es lo que nos nutrió a cada ser humano que está aquí, ¿no? Depende de la edad. Pero, por ejemplo, a una niña de 8 años, tú le puedes explicar, bueno, gracias a la menstruación de mamá, tú te formaste y yo me formé gracias a la menstruación de mi mamá. Fue nuestro primer alimento. Entonces tú le preguntas a mi hija qué es la menstruación y ella dice, fue lo primero que yo comí cuando era una semillita en la matriz de mi mamá. ¡Qué ¿Sabes? bella! Mi tocaya es hermosa. Eso es, qué Claro, hermoso. Entonces, claro. eso es. Entonces, ya más grande, bueno, mi amor, está comenzando tu proceso. ¿Qué hace? ¿Por qué menstruamos? Porque mi cuerpo está, mi matriz, anatómicamente, así nosotras no queramos ser madres en algún momento, Ujú, con cada menstruación se prepara para preñarse y para parir en algún ujú. momento. Y aquí hablamos anatómicamente, siempre decimos, no hay edad. A mí me preguntan, ¿a qué edad tú dirías que las mujeres estamos listas para ser mamás? Emocional y mentalmente capaz nunca, pero Ujú. fisiológicamente a partir de los 30, 29 años, que tú ya tienes al menos 15 años, 12 años menstruando, es el momento en el que tu matriz está en el momento perfecto para embarazarse. Wow. Entonces yo creo que en vez de decirle a una niña, ya estás lista para preñarte, es decirle, no, tu matriz está empezando su camino para en algún momento ser una matriz mamá, para en algún momento poder gestar y poder parir sin dolor, con placer, con conciencia, con entrega. Y eso es un proceso, ¿sí? Que sucede a través de las menstruaciones. No es que tú ya estás lista. De hecho, tener relaciones sexuales en este momento o quedar embarazada en este momento atrofia tu desarrollo. Atrofia tu desarrollo físico, Total. atrofia tu desarrollo emocional y tu desarrollo Y psíquico. sexual puntualmente también. Claro. Entonces, me encanta cómo me lo planteas porque eso, hay como un mundo de posibilidades, esto apenas se está comenzando a gestar, el cuerpo está comenzando poco a poco a establecer este ciclo y con este ciclo todo este desarrollo y toda esta plenitud. Pero lo que sí le va a empezar a pasar a esta niña, ¿qué sería? Es decir, si la queremos un poco preparar, contarle, pintarle el panorama que tiene a partir de ese primer sangrado. ¿Qué sí va a pasar, por ejemplo? Que puede ser que los primeros meses ocurra este sangrado. Que sería importante como de alguna forma, tú me hablaste de la copita, hablamos las dos de las toallas sanitarias, me encanta ahora la cantidad de alternativas, yo puedo entonces también, y con ella, decidiendo, ¿sí? Si la que se lo va a poner es ella, qué recurso quiere y podemos explorar entonces la cantidad de alternativas. No sé qué, sobre cómo aterrizar esto en la vida de ella, de que vamos a darle la bienvenida en tu cotidianidad a este evento, ¿cómo sería quizás la forma más Sí, yo creo útil? que sí, yo creo que es súper importante. Lo primero, hablar de los cambios emocionales Ujú. internos, porque uno se desconoce totalmente cuando, sabes, tú te conocías de cierta forma y comienza la manera que tú no sabes quién eres literalmente ni en qué te estás convirtiendo. Entonces, el acompañamiento desde el punto de vista informativo, estás cambiando y eso está bien y vas a comenzar a sentir cosas, ¿verdad? Vas a comenzar a sentir cosas porque comienzan a sentirse un montón de cosas, entonces tienes que entender que son Emocional y cosas fisiológicamente, naturales. dices tú. Claro, porque la niña, la libido va a ovular y cuando vaya a ovular va a estar literalmente cachonda. Y Ujú, la matriz cuando ovulamos palpita y eso se siente. Y entonces sientes la vagina y sientes que ujú, la vulva palpita. Y entonces es como, ok, eso está pasando ahí. Eso es como hablar con un niño de espermaquia. Tú vas a tener que decirle que su pene se va a erectar y que va a eyacular. O sea, no te estás muriendo, ujú, no pasa nada, pero eso va a suceder, ¿no? ujú, Las ujú. mujeres es más fácil porque, bueno, no hay una eyaculación, sino hay una estimulación, pero es importante saber que sí, que vas a sentir cosas, que es posible que a lo mejor te sientas
molesta que a lo mejor y no entiendas por qué. Entonces, que sepa que hay en ti una persona en quien confiar para decirle, mira, me siento furiosa por tal cosa, o me siento molesta, o me siento muy triste. Decirle que es normal y que es natural y está bien, que a lo mejor se sienta preocupada, porque como despierta, las mujeres tenemos una pequeña tierra, nuestra matriz es una pequeña tierra y es lo que nos conecta profundamente con la tierra. Y hay algo que es energético, que a las mujeres a veces uno dice, es que yo lloro y lloro y lloro cuando me viene la menstruación y no sé por qué. A veces uno llora como los dolores de la tierra, ¿no? Tú ves que un adolescente empieza Sí. a preocuparse por, Ujú. por la ecología, por el maltrato animal, por muchísimas cosas que pasan. Entonces, en vez o sea, es importante apoyar estas emociones, verlas, no creer que tu bebé o está loca o es una heroína, Ujú. es natural lo que está pasando. Entonces, acompañando acompañar para que las tristezas y los dolores tengan espacio y no se conviertan en depresiones o en Claro. obsesiones, ¿no? Porque Ujú. esto puede pasar. Es súper importante eh, como mamás, les digo, ok, hablar de los cambios físicos, van a empezar a crecer tus senos, vas a empezar a tener mucho más vello en el cuerpo, vas a tener más vello en las axilas, vellos en la vagina, vellos en el culito, vellos en el bozo, vas a tener más pelo en tus piernas, el vello, y el vello es natural, y el vello está bien. Puedes elegir si lo quieres quitar, si no lo quieres quitar, también está perfecto. El vello es Ujú. parte de tu cuerpo, perfecto y hermoso, no es Y suciedad, no es tiene una cochino, función ¿no? que en cada zona donde está ubicado, desde la ceja hasta cualquier otra parte, tiene una función, insisto, como esta capa, estas múltiples capas, está la parte más fisiológica, más primitiva de preservarnos, de cuidarnos, frontera, barrera, y están otra cantidad de asuntos ya luego, sí, sobre lo erótico, no erótico, etcétera, ¿no? Pero de nuevo quiero recalcar lo que dijiste, que no es Exactamente. poca cosa, ofrezco alternativas, que quiero Ajá, creer con el higiene. que hoy en día hay como más apertura a esto, pero bueno, que sepan que es una buena alternativa y un buen momento para plantear las posibilidades. Me los quiero dejar, me los quiero recortar en función de esto, qué tratamientos pudiéramos siempre apoyando el autocuidado, sabes, el hacerlo de Sí, forma consciente, para mí, para mi piel, para mi cuerpo, o sea, sí. esto es importante Hay, también. sí. Hay otra cosa importante, amor, que no quiero que se me escape en que hay que entenderlo nosotras como mujeres, como madres y pasárselo a nuestras hijas. Nuestro ciclo, nuestra menstruación, nuestra ovulación, nuestra salud menstrual y nuestra salud cíclica y hormonal se basa enteramente, en 90% en lo que nosotras permitimos que penetre a nuestro cuerpo. Lo que comemos, lo que nos ponemos en la piel, lo que escuchamos, lo que vemos. Y para mí uno de los tesoros más poderosos que le podemos entregar a una niña es decirle, este es tu cuerpo, este es tu tesoro, este es tu templo, esta es la base de toda tu salud, de todo lo que tú vayas a disfrutar en la vida. Y si tú misma no te cuidas tu cuerpo, ¿no? Y aquí cuidar el cuerpo viene, cuidar lo que como, entender que una Sí, niña que comienza su vida cíclica no la puedo alimentar de puro azúcar, de puros lácteos, de puras cosas envasadas, porque si no su menstruación va a doler, por porque si no su supuesto. ciclo va a ser irregular, porque si no su sangrado va a ser súper, súper, súper abundante, más de lo que debería ser. Entonces, Ujú. claro, a lo mejor tú vienes y le dices a una niña, no, la menstruación es un proceso fisiológico. Los procesos fisiológicos están hechos para el placer. Comer es Total. placentero, dormir es placentero, Respirar, hacer el amor es placentero, caminar. claro. Ujú. Entonces, menstruar debería ser tan placentero como cualquiera de estas cosas, pero hemos normalizado el dolor. Primero, ¿por qué? Porque de 10 mujeres, 8 menstruan con dolor, están bajando esas estadísticas de 8 a 6 y eso es maravilloso, Bien. pero entendamos que este síndrome premenstrual del que tanto se habla no es algo intrínseco, fisiológico, natural de No nuestra está en nuestro menstruación. diseño, es algo que más bien No, señor. hemos ido como, Exacto. como construyendo, como dices tú, y esto es un enramado,
durísimo y súper complejo porque es educación, la falta de, es los hábitos, como tú lo decías ahorita, que te duela, no es la menstruación como tal, es el resultado en ese proceso fisiológico que por supuesto es muy llamativo, pero seguramente lo estás viviendo con el sueño, con el deseo sexual, con tu productividad, con tu atención, es decir, es más bien resultado, consecuencia de este mal manejo por estos otros lados, ¿no? Me encanta el tema, Exactamente. además porque pudiera ser otro momento, por ejemplo, ayer leía, no sé si esto tiene alguna estadística científica, pero decía que las niñas sobre todo comienzan o sea, comienzan a decir que están más gordas de lo que realmente se ve en el espejo a partir de los 6 años. Ya allí se comienza a establecer esta relación con mi cuerpo. Entonces, quizás de manera natural y desde la salud, volvemos a tener la ocasión, si es que nunca hablé de esto, si es que no le presté atención a lo que decía mi hija en relación a su imagen corporal, pero aquí tengo entonces de nuevo la oportunidad, tenemos la oportunidad de vamos a comer mejor, vamos a cuidarnos mejor y que lo que entre en contacto con tu cuerpo sea no solo lo estético, estoy gorda, no estoy gorda, lo que sea, sino la salud para que esto funcione de una Claro. mejor manera. Es que es como colocar al cuerpo como a sobrefuncionar. Lo escuchaba en estos días y yo sé que tú es tu maestra también, a Adriana Ordóñez, diciendo que quizás la menstruación termina siendo como el gran detox que tenemos. Entonces, si yo llego un ciclo súper cargada, pues por supuesto la menstruación viene, pero, o sea, la pobre haciendo un trabajón extra a propósito de todo lo que tiene Exactamente. que ayudarme a procesar, a soltar y a sintetizar y etcétera, Exactamente. ¿no? Ajá. Exactamente, exactamente. Y es súper, súper importante, o sea, que entiendan y que nuestro autocuidado es que como, ¿no? Que aprendan, que ahí lean, les invito a que lean muchísimo sobre los disruptores endocrinos, infórmense. De hecho, ahorita hay un montón de niñas que sus procesos hormonales se están acelerando por la Ujú. estrogenización y por la disrupción endocrina que hay. Madres que me dicen, no, pero es que mi niña tiene 7, 8 años y le están creciendo las Sí. teticas. Esto no es que, ay, se le adelantó la menstruación, es que hay tanta intoxicación y tanto desbalance hormonal que se altera esto. Ujú. Y cuiden esto. Estos son cambios que puedes, por ejemplo, tú quieres ayudar a que tu hija y a tú sanar tus ciclos menstruales a tener una mejor relación con esto. Si tu hija tiene 5 o 6 años, está a punto, comienza a cuidar su alimentación, comienza a poner límites a la toxicidad, a las chucherías, a las cositas de paquete, a la comida rápida, a todos estos venenos que son disruptores endocrinos y que van a terminar desvirtuando todo el proceso, porque tú Ujú. vienes y le cuentas toda una historia maravillosa de lo que es la menstruación, y resulta que cuando viene la menstruación le duele horrible, le huele Claro. horrible, y tiene un montón de síntomas, ¿no? Inflamatorios, etcétera, pero eso no es una menstruación fisiológicamente real, en balance. Ujú. Esto es Alterada, exacto, es una realidad claro, es un alterada e resultado de esto. impactada, exactamente. Exactamente, Cuéntame algo, entonces que ella Cristina. tenga Ujú. conciencia de esto. Ahora que dices esto, ¿cuándo como familia digo, ya, tengo que buscar ayuda profesional? ¿Y a quién sugerirías? Yo de toda la vida hablaba de los ginecólogos infantos juveniles, hoy en día, Sí. pero ¿qué pudiera ser, por ejemplo, señales, como dices tú, que tienen que ver, o no necesariamente es menstruación, pero que la menstruación como la marea, lo trae a la orilla, ¿sabes? Malestares, síntomas, que pudiéramos estar de alguna forma como pendiente y decir, ok, esto ya meritamos algún tipo de acompañamiento extra para darle más salud, para sostenerla en su proceso, para ayudarla un poco a superar toda esta cantidad de síntomas, como lo planteas, entendiendo que esto debería ser un proceso cíclico y fisiológico. ¿Quién Sí. pudiera, o sea, qué vemos y con quién pudiéramos hacer algún tipo de acción? Mira, por ejemplo, hay un llamado de atención súper importante si hay muchísimo dolor. Hemos normalizado el dolor, entonces le damos Femex, toma acetaminofén, ibuprofeno, no importa. Si la niña manifiesta demasiado dolor, hay enfermedades silenciosas que por normalizar el dolor se complican. Entonces, si hay demasiado dolor, hay que ir al ginecólogo a comprobar que anatómicamente
lo que ve el doctor está todo perfecto, ¿ok? Y de allí, una vez comprobado esto, yo sugeriría terapia menstrual. Porque los ginecólogos, lamentablemente, hasta el sol de hoy todavía, por ejemplo, para el desbalance, para la irregularidad del ciclo, recomiendan hormonas anticonceptivas. O sea, Sí. un montón de niñas que ni siquiera han tenido relaciones sexuales usando hormonización, que es sumamente terrible. Les mandan hormonas anticonceptivas por acné, les mandan hormonas anticonceptivas porque le dolía la menstruación. Entonces, claro, te engañan al cuerpo, ya tu proceso no está pasando, pero allí quiero que sepan que las hormonas anticonceptivas no curan nada, ni No, no. balancean nada, solamente al contrario, van a complicar todo el proceso. Entonces, si hay muchísimo dolor, si hay sangrados que pasan de 7, 8 días, que son demasiado abundantes y largos, ¿no? Si la niña también comienza con síntomas antes de menstruar, tienes una niña de 7, 8 años que ya le están creciendo las teticas, que ya muestra cambios hormonales, yo iría al endocrino. Yo haría exámenes de hormonas, balance de chequeo perfil hormonal, Ujú, ujú. porque ahí evidentemente a lo mejor hay algo que se está adelantando y ojo, esto no se controla con hormonas sintéticas, sino con desintoxicación y cambios en la nutrición. Eso es Ujú, súper importante, en la nutrición y en lo que pongo en la piel, porque por ahí nos intoxicamos un montón. ujú. Eh, y especialmente eso, ya ahorita existe un montón de terapeutas menstruales a las que pueden acudir. Yo también acompaño niñas, a madres, porque normalmente cuando está chiquita, y chiquita digo antes de los 15, 16 años, el Ujú, proceso tiene mucho que ver con, esto es un proceso femenino y tiene que ver mucho con mi imagen femenina en casa, sea mamá, sea mi ujú. abuela, sea mi Abuela, tía, tía, la que sea, sea ujú. mi madrastra, Madrastra. la que Ujú. sea que está conmigo. Y en otro aspecto también importante, la higiene menstrual. ¿Cómo voy a llevarme yo la relación con el proceso que es, ok, 5 días al mes o 3 días al mes yo voy a sangrar? Y cómo encuentro un método que sea agradable, que sea ecológico, que cuide mi salud, Económico, o sea, que que cuide el podamos pagar. planeta, que Ujú, cuide mi bolsillo y que no haga que yo odie la menstruación, ¿no? Porque ujú, yo me di cuenta cuando cambié mi higiene menstrual que parte de mi rechazo por la menstruación era la forma en la que en que la cuidaba, o sea, el hecho de ujú, tener todo el tiempo la compresa gigante, con la ujú, seca, el olor que se producía, la irritación que produce. Quiero que sepan ujú. que la mayoría de las compresas y los tampones eh, que venden en todas las farmacias populares, los populares, son completamente tóxicos, completamente tóxicos. El algodón, para estar así de blanco y de pulcro, pasa por un proceso súper, súper agresivo, lleno Súper. de tóxicos súper agresivos, que cuando lo ponemos allí, comienza a mojarse por la menstruación y empiezan a desprenderse directamente hacia nuestro matriz y hacia nuestro torrente sanguíneo. Y esto Ujú, genera, obviamente, una niña, lo que va a empezar a ver puede ser irritación, puede ser ujú. que le empiece a salir como una cierta pañalitis, que empieza a tener infecciones recurrentes urinarias o vaginales, hongos. Entonces, es súper, súper importante que entiendan que esto es a principio, pero que a largo plazo, a los 40 años usando esto, puedes perder la matriz. ¿Ok? Total. Porque es un veneno de a gotas. Uno Y dice, no no, pero es solo que yo tengo. impacta lo ginecológico, de nuevo, somos un sistema armónico integradísimo y entonces lo que arrancó por esta vía externa comienza a meterse, como dices tú, penetra nuestro cuerpo y se instala en hígados, pulmones, en todo el sistema circulatorio, sistema emocional, sistema cognitivo, es decir, porque es así de grande el impacto y es así de entrelazado, o sea, y cuando de alguna forma ahora cada vez me Exactamente. queda como más claro, para mí el sistema, si lo pudiéramos llamar sistema, así como el circulatorio, respiratorio, bueno, para mí el sistema sexual es realmente el que hila y el que nos, ¿sabes?, nos compone como seres humanos. Totalmente, Sobre este se totalmente. comienzan a tejer el resto. Bueno, Totalmente. ya el tiempo se nos acabó, pero yo estoy aquí gozando, yo espero que las personas que lo escuchen también, en principio, se hayan sentido seguras, cómodas, que se hayan gozado esta conversa, porque yo me la gocé. Entonces yo Sí, espero que la gente dejara el miedo un ratito y pudiera como respirar
esta nueva idea acerca de este proceso, que como se los planteo, como cualquier otro acontecimiento o escena que tenga que ver con el desarrollo psicosexual de nuestros hijos, lo que nos está diciendo es están vivos, están sanos, están creciendo. Entonces, yo entiendo la sensación de duelo, como decías tú hace rato, porque mi bebé, yo entiendo el duelo emocionalmente hablando, pero Sí. también quiero ratificar que esto es evidencia de salud y de vida en ese sistema que es mi hijo, que está en pleno desarrollo y crecimiento. No sé si Sí, quisieras decir amor. algo más o, si o se me Sí, faltó preguntar. Ajá. para terminar quiero contarles las opciones que tienen a estos compresas y estos tampones Ujú, tradicionales. Existen hoy en día, primero las compresas desechables ujú, orgánicas, existen, que no son las más ecológicas, pero puedo entender que una niña, por ejemplo, puede compartir esto, ¿no? También entender que hay que ir suave con la niña, que por ejemplo, a lo mejor mamá empieza a usar copa menstrual y le encanta la sangre, estás conectada, pero la niña está en un proceso, ujú. Está en que a el lo hola, mejor para mucho ella, gusto. exacto, entonces a lo mejor para ella no va a ser tan cómodo. Existen toallas reutilizables de tela, de algodón, Ujú, lo que les digo es que tiene que ser importantísimo, de algodón orgánico sin tinturas, sin ujú. pintarse. ¿Por qué? Porque estas pinturas también son químicas, entonces estoy Claro. como que un poco más de lo mismo, ¿no? Y Ujú, están las desechables, que son 100% orgánicas, biodegradables, son maravillosas, hay un montón de marcas, lo que tienen es que explorar, más chiquitas, más grandes, más delgaditas, con alitas, o sea, esto es un área que ahorita no, está súper abierta y amplia. Y también existe la copa menstrual, que es maravillosa, que la tenía por ahí a la mano para mostrárselas, pero no sé dónde la dejé. La copa menstrual está hecha de silicón de grado médico y puede ujú, durar de 5 a 10 años. O sea, quiero que entiendan que una copa mensual que te cuesta 25, $30 como demasiado. ujú, Ponte que la más cara que encontraste en el mercado te costó 40. Te puede durar 10 años. O sea, y en ujú. una copa menstrual no hay desperdicio. Es decir, tú usas la copa menstrual, botas la sangre, la enjuagas y la vuelves a usar. ¿Ok? Se esteriliza cada vez que la vas a utilizar, es maravilloso. Personalmente yo siento que hay, la pregunta siempre me lo dice, mi hija es virgen, que es un Ujú, tema, esto es tema de ujú. otro costal, ¿no? Pero, Sí, no ok, ha mi tenido hija no relaciones ha sexuales. tenido Ok. Ujú, sexuales, no ha tenido ujú. penetración Vaginal. vaginal, ¿puede utilizar la copa menstrual? Sí puede. Ujú. Eh, incluso si conserva su himen, hay muchos temas con respecto al himen, ¿no? Pero el himen se puede romper de muchas formas O no y eso no quiere romperse. decir Ujú, o no romperse. exacto, Y ser maleable o y no volver. romperse Ujú, ujú, y ser maleable. Entonces, por eso, nosotras pudiéramos, si la niña le provoca, si la adolescente, yo, por ejemplo, una niña de 9 años menstruando no usaría copa menstrual, pero a partir de los 13 años, 14, 15 años, ¿por qué no? Si la niña está abierta. Esto es cuestión de explorar marcas y hay marcas que incluso indican cuál es la que ellas sugieren para la por jovencita, para la tamaño. Ujú. adolescente. Son las del tamaño más pequeño, son las del silicón más maleable, más suave. Entonces esto también es una opción que tiene la jovencita y que tiene la adolescente para su cuidado menstrual y que además va a cuidar la tierra y que le va a hacer el proceso muchísimo más fácil, muchísimo más hermoso y muchísimo más placentero, que es en Mm, realidad lo y que como más queremos, que nuestras se la autónomo, como gocen. más responsable, ¿no? Como yo defino hasta Total, esto, o sea, cuál es el recurso, cuál voy a total. usar, cuál voy a comprar, cuál voy a tener. Yo estaba, me he sentido seducida, no termino de dar el paso, con la panty. O sea, me parece, además que me pareció una cosa, o sea, guay, fabulosa, o sea, como sentir que no tengo nada y estoy sangrando el libre, pero no es Ajá, libre, está ahí acompañándome. exacto. Yo quería probar las panties menstruales, de alguna forma conecto como con esa idea, pero bueno, eso, Yo es he que hay de probado, todo. yo probé una marca, es, es como tener una, es como tener una compresa de tela, pero ya completa puesta, pues, como Ujú, que no la tienes, como que así lo sentí yo, sentí ujú, igual como tener la compresa, pero como que no la tienes que meter entre la pantaleta, no sé qué, sino que ujú, ya está ahí incorporada. puesta.
Ujú. incorporada. Yo de todas las opciones, de todo lo que he utilizado, amo la copa y me quedé con la copa, pero no todo es para todos los cuerpos, señoras. O sea, Sí, señores, es como una exploración, pero lo que sí es importante es dejar de utilizar lo venenoso, lo tóxico y lo que no cuida nuestra vida en el planeta, porque tenemos que sumar, tenemos que de sumar. acuerdo. Me encanta. Y quiero también cerrar como con una idea que me regalaron hace poco mi querida @útera, no me acuerdo nunca cómo se llama ella, pero también la amo profundamente, eh, que la sangre menstrual es la única sangre que no proviene de un acto violento. Exactamente. Esa vaina es maravillosa. O sea, cuando ella Hermoso, dijo eso, yo dije, esto sí, es verdad. Es la única sangre que no proviene de un acto violento. O sea, y creo que totalmente. esto es importante que podamos entenderlo, porque una vez que hacemos la diferencia, como tú nos ayudabas con el tema de no es sucio, no es cochino, no está mal, tampoco es violento. O sea, yo comienzo a entender que esto lo puedo respirar, que mi cuerpo puede perfectamente sostener esto, vivirlo, es Claro. fisiológico, es normal. Entonces, nada, hay un universo entero a partir de este momento, querida familia, se abre una ventana Sí, inmensa, sí, energética, fisiológica, emocional, o sea, es como un update del software que tenemos aquí arriba y de alguna forma comienza como un tránsito maravilloso con los hijos. Al ladito del duelo del bebecito, la chiquitita, que como tú lo decías, sigue siendo pequeña, sigue siendo ella. Por otro lado, nos vamos descubriendo un ser humano con unas capacidades interesantísimas que nada más teníamos que llegar a partir de este momento como para comenzar a conocerlo, ¿no? O a vincularnos con ello. ay, Mi sí, querida Cristina, ujú, sí, dígame. amor. Y la conexión que pueden comenzar a tener mamá, hija, a través de su feminidad. O sea, es una nueva dimensión de conexión. Es Y realmente la hermoso. Yo posibilidad cuando, para los varones de esa familia que y puedan para, claro, resignificar el vínculo con la mujer en general a partir de este proceso que invita hermoso, a cuidar, a no sexualizar, o sea, hay otra mirada increíble que hermoso. no hay mejor escuela y no existe un posgrado en esto, se vive a través de Exacto, estos procesos. O sea, esa es la exacto, naturaleza enseñándonos cosas. Entonces, sí, exactamente. Cristina, te mando un abrazo enorme. No me quiero extender para que la Ay, gente gracias. se pueda respirar todo esto y puedan seguir de alguna manera luego con otros temas en sus vidas. Agradezco cada palabra, agradezco cada idea, me lo gocé, lo voy a guardar, lo voy a tener entonces disponible. Recuérdanos dónde te pueden conseguir las familias que quieran, o las niñas y adolescentes que quieran compartir contigo y hablar contigo de estos círculos que haces o de todo el material que nos ofreces. Muchísimas gracias, preciosa. A ti me encantó, también me lo gocé. Te agradezco esta invitación y te agradezco este trabajo que estás haciendo, que estás entregándole al mundo algo maravilloso y me honra formar parte. Gracias. Tan Y bella. pueden encontrarme en las redes sociales como @diosasdespiertas, despiertas, diosas Ujú. despiertas, y puedes escribirme vía email a infodiosasdespiertas@gmail.com, que si quieren estar en mi base de datos o enterarse también cuando haga estas cosas maravillosas con madre, hija o con niñas, que de verdad que es bonitísimo, bonitísimo, hermosísimo encontrar con nuestra verdadera naturaleza a los 35. Imagínense comenzar a andar el camino así. O sea, eso es, Para mí fue como a yo los creo que invaluable. 38, me parece, no, mentira, un poquito antes, igual, 35 también, esa edad, tendríamos que estudiar eso. Esa edad está ahí como de alguna manera palpitando en la mayoría de nosotras. Un Sí, abrazote, que sí, estén sí. muy, muy bien y espero que de verdad esto les haya Gracias. servido y que por supuesto venga a cambiar un poco la historia en relación a la primera menstruación o la menarquia. Un abrazote y nos escuchamos muy, muy pronto. Gracias.